¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios, televisión, radio y redes online. Llama a los números que están en pantalla o manda un correo electrónico para estar más informado. Da a conocer tu empresa o mini negocio. Contáctate con nosotros y crezcamos juntos. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es tu programa, Dos Generaciones, un mismo propósito. Y el día de hoy tenemos un invitado. Muy especial, por cierto, un gran amigo, actor, compañero. ¿Cómo? 1, 2, 3. ¡Valentino! Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Valentino y los saludo con muchísimo gusto y gracias por invitarme, chicas. A ti. Estoy dispuesto a aprender mucho y a divertirme. Sí, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy y darnos un pequeño espacio de tu agenda que tienes muy apretada. Debemos de reconocer que es una persona llena de talentos. Eminencia, dígalo. Eminencia. Sí. No es cierto, broma, gracias, No, pero sí, es verdad. Sí. Gracias por su programa. Gracias. Es una gran noticia porque bueno, ya habíamos hecho otras cosas. Sí. Así que me da mucho gusto que siguen. Que aparte son talentosísimas, yo me siento así como empequeñecido ante el talento, no es como una lista, chicas, pero gracias por la invitación. Sí, sobre todo que el día de hoy, pues la semana pasada no pudiste estar con nosotros, que queríamos que fuera nuestro padrino de iniciar el programa. Digo, la patadita y todo, y pues bueno, así que empiézale con Jessie. Estoy listísimo para agarrar patada a estas chicas. Pues luego, a ver Jessie, ya, ¿no? claro. Ok, vamos a entrar de la Me suerte. sale. A ver. Ay, ¿dónde la quiere? Aquí. Patada, chicos. 1, 2, 3 y ¡Bravo! de buena suerte. Gracias. Ay, muchísimas gracias. Fíjense, me están dando las gracias Santo por darle una Dios. patada Sí. a una chica hermosa. La otra. De ladito, ¿eh? De ladito. Esa va a ser con la segunda que pegó más fuerte. 1, 2 y ¡zas! ¡Ay, bravo! Felicidades. Gracias. Estoy muy honrado de estar aquí con ustedes. Disculpen mis patadas metálicas. no, pero- Lo bueno es que fue de ladito. De ladito. Sí, de punta no, porque Sí. hace boquete, oiga. Sí. En fin. Muy bien, pues el día de hoy vamos a traer un tema muy importante Échale. que ahorita en la actualidad es un poco difícil para las mamás. ¿De qué se trata, Jessie? Nuestro tema el día de hoy es niños, jóvenes, ingobernables. Un tema Ay, muy a mí me complejo. habían dicho que íbamos a hablar de garampiñados. Yo me preparé, hice una investigación. Sí, qué mejor que tú, Valentino, que Híjole. estás muy empapado por la cuestión que eres maestro. También, entonces, ¿cómo ves? Tengo algo de Algunos recorrido en casos que esos por ahí- caminos. Sí, algunos casos, alguno ahí que hayas visto. Uf, ¿cómo más ves? de uno. Más de uno, me Sí, imagino. Sí, como no. Me imagino. Pues, ¿Tendrías algo? disparen, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que hable? Pues vamos a ver el por qué. Empezamos por el principio. Sí, claro, Sí. el por qué. El por qué es la causa de los niños, la rebeldía. Dicen la rebeldía es como rebelión para ellos, ¿no? O sea, el que no tienen un límite. ¿Qué causa ese comportamiento para ti, Valentino? Bueno, primero que nada, creo que a la gente le gustaría saber un poquito acerca de mi background para que entiendan por qué estoy aquí también. Claro, muy bien. Yo soy artista multidisciplinario, es decir, hago diferentes disciplinas, entre ellas las artes plásticas, que es pues la pintura, el dibujo, grabado y demás. También hago, soy actor, como bien lo dijiste, un poquito medio payaso, cómico, tatúo y soy escritor. O sea, soy desde poeta, escribo ensayos, escribo crónica y de repente también historias cortas, no narrativa. En general en las artes, bueno, pues me falta nada más adentrarme en la danza y en la música. Y de hecho estoy justamente tomando clases ahora
de danza, pero de danza mexica, es decir, de la de nuestros ancestros, ¿no? Las danzas aztecas. Y también canto con un maestro genial, que es maestro de voz. Él es un maestro de la UABC que se llama Maloro Valdés, es mi amigo y me está enseñando a cantar como debe de ser, o sea, así de ópera, ¿no? Así de que y en fin. Así que ahí le vamos. Ahí le vamos. Yo te he escuchado. Hombre. Sí. Sin embargo, para tocar este tema creo que es importante que la gente sepa que yo tengo una maestría en educación. Tengo una licenciatura en artes, tengo una maestría en educación y tengo otra maestría en artes también. Tengo dando clases desde el 96, sáquele cuenta, 23 años. Sí, yo tenía como 7 cuando empecé a dar clases, una cosa de esas. Empecé, bueno, no voy a decir, pero cuando empecé, yo estudié en Estados Unidos, excepto por la maestría en artes, la hice en la UABC. Tengo en la UABC dando clases casi 9 años. Pero antes de eso yo di clases en Estados Unidos pues desde el 96, ¿no? Entonces yo tuve que estudiar pedagogía. Estudié, hice mi maestría en educación bilingüe, ¿sí? Entonces yo me especialicé ahí. Empecé a dar clases entonces. Parte de la preparación cuando tomas una carrera en este tema es justamente que tienes que tomar clases no solamente de pedagogía, sino también de psicología. O sea, es como parte del plan de estudios, tomar clases de psicología. Aparte yo, que me encanta la psicología, me adentré mucho, tomé clases por mi propia cuenta. Clases desde psicología general hasta clases específicas como, por ejemplo, cómo lidiar con el duelo, ¿sí? Donde se trataban temas muy, muy sensibles como el suicidio, que en una ocasión platicamos sobre eso. Y también, por supuesto, el duelo en los niños, ¿no? Como cuando se les muere, incluso un perrito que se les pueda morir, y los niños se deprimen. Entonces tienes que saber cómo lidiar con ellos, porque los tienes en el salón de clase todos los días, y vienen los niños sufriendo, no se concentran, etcétera. Imagínense si se les muere la mamá, o se les muere la abuelita o el papá, o sea, que sí sean casos, ¿no? Tristemente, pero sean casos, es parte de la vida. Otras clases que llegué a tomar también en psicología es psicología, que le llaman psicología sobre las enfermedades o trastornos mentales, ¿no? Ahí se estudia desde esta cuestión de la ingobernabilidad que habla usted hasta cuestiones de, por ejemplo, las paranoias, las esquizofrenias, ¿no? Tantas cosas, tantas condiciones mentales. Es que son Sí. diferentes ramas. Porque tienes estudiantes, sobre todo en San Diego, que yo di clases allá con más de 10 años, tienes niños no solamente mexicanos o mexicoamericanos, tienes niños americanos, blancos, tienes niños afroamericanos, los negritos, tienes niños asiáticos, ¿no? Desde chinos hasta filipinos, tienes niños africanos, yo llegué a tener niños del Medio Oriente, estudiantes que vienen con unos bagajes bien diversos, ¿no? Desde sus lenguajes, sus costumbres, su cultura, hasta incluso la religión, Ruth, Sí. ¿no? De repente me llegaban niños, por ejemplo, musulmanes, ¿no? Entonces tienes que saber cómo atenderlos. También llegué a tomar clases sobre religión, porque es necesario sensibilizarte a esas cuestiones. Entonces, la pregunta que me haces, así ya puntualmente, ahora sí ya puedo decir por qué hablo de esto, pues ya tengo 23 años dando clases y he visto todo, desde cosas hermosas y sublimes hasta casos abyectos de abuso de todo tipo que te rompen el alma, ¿no? Y te duele. Cuando te gustan los niños como a mí, porque vaya, por eso estudié para dar clases, es bien triste verlos que sufren. Es como un veterinario que estudia veterinario porque le gustan los animales, pero de repente nada más ve animalitos a veces enfermos o que tiene que sacrificar y les duele mucho, ¿no? Porque aman a los animales. Bueno, es mi caso con la humanidad, pero particularmente con los niños. Entonces era muy, muy fuerte todo esto. Para contestar esa pregunta de manera específica, hay muchas causas. Pero un niño ingobernable generalmente va a expresar esos estados emocionales, mentales, cuando siente que algo no es justo en casa. Entonces empecemos por ahí. Porque un niño que tratas con justicia, no estoy diciendo que lo vas a chiquear, que lo vas a mimar. No. Tiene sus deberes, tiene sus responsabilidades y tiene que seguir, ¿no? Los códigos de conducta del hogar que generalmente incluyen el respeto, ¿no? Buenos días, buenas noches, por favor, gracias, saludar, ¿no? Etcétera. Y enseñarles a ser responsables, ¿no? Vas a acomodar tu cuarto, tus zapatitos aquí, tus calcetines acá en la ropa sucia, los juguetes en el juguetero, ¿no? Jugaste, ahora recoge. Darle su responsabilidad, ¿no? A los niños. Sí, y sobre todo eso, ¿no? Construirles un sentido de responsabilidad.
Entonces un niño se empieza a portar así cuando siente que algo no es justo. Puede ser que efectivamente no sea justo en lo práctico, o puede ser que simplemente él lo ve como que no es justo. ¿De acuerdo? Si él lo ve que no es justo, pero si es justo, entonces ahí tenemos ya otra situación. Hay que empezar a trabajar con él por qué ve eso. Quizá está compitiendo con los hermanos, quizá está compitiendo por el amor de la mamá. Sí, muchos casos. Pueden ser muchas causas, pero generalmente un niño va a representar esas emociones cuando siente que algo no es justo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces por ahí podemos empezar. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué quieres saber? Pregúnteme. Uy, tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Muchísimas, Échale. porque es un tema súper importante. Yo ahorita creo que la situación también tiene mucho que ver, precisamente que los papás tenemos que trabajar, ambos. Ambos. Y definitivamente les damos tiempo, pero no tiempo de calidad. Creemos que, ok, aquí estoy junto a ti, pero estoy en el teléfono, estoy viendo la tele o estoy haciendo alguna otra cuestión, ¿no? Exacto. Pero no les ponemos atención realmente qué es lo que los niños quieren, sienten, que hicieron. Ni siquiera hacemos eso ya como papás. Y allí Exactamente. creo que viene un poquito esa conducta ingobernable de los niños y jóvenes. Claro. Como tú lo comentaste también, ¿no? Como es que una rebelión es una rebelión, o sea, un poco de, hey, tómeme atención, estoy Exacto. aquí, ¿no? Aquí estoy. Estoy aquí, Hazme mamá, caso. papá, hazme caso. Ya se acercó con uno. En mi caso, yo soy mamá y estoy a veces en el celular. Mamá, necesito platicarte algo. Ujú. Mamá, entonces a veces pasan y me hace mi hija así como que, hey, mamá, aquí estoy, ¿no? Sí. Y ya deja tu celular, mamá. Claro. Porque a veces por mi trabajo estoy en el celular. Y esa es una mamá, ponme atención. Y de ahí empiezan los hijos. Y las edades pueden ser diversas, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo estaba checando y es ver, desde échale. los quinto año, edad de Ah, quinto año, sí, como 11 sexto, años más o menos. y de nivel secundaria hasta tercero y algunos de preparatoria. Y te puedo decir que sí, Algunos de universidad también, ¿eh? también. Por Pero en favor. este caso, por ejemplo, mi hijo que es de preparatoria, de edad preparatoria, sí también he tenido así como que esos detalles de que, más, deja el teléfono, o es que mi trabajo es el teléfono, aquí Exacto. tengo que estar haciendo bastantes cosas y de verdad, sí afecta, aunque él ya tiene su mundo, digamos porque trabaja y hace sus labores, pero aún así quiere sus 5 minutos de calidad. Y es difícil porque sí se me revela, o sea, sí se me ha revelado ahí. Y por ejemplo, ¿qué pasa, Valentino? Dígame. Porque pues, tú estás bien empapado del tema y entonces estamos Uf. aprendiendo también junto contigo, ¿no? Cuando, por ejemplo, los papás trabajan, hay una situación bien difícil en casa, a veces hay maltrato físico de los papás y los hijos son los que están ahí afectados. Entonces es cuando empieza, es que son muchos factores. Son muchos factores. Son muchos factores, pero el factor que ahorita me estoy enfocando es Sí. cuando hay daño en casa Ujú. y los niños se salen con los amigos, empiezan ya a desviarse y todo eso. Sí, mire, son diferentes causas, bien, como bien lo dicen ustedes. Una de ellas es justamente que no hay papás presentes. Que no hay papás presentes. Y ojo, puedes estar en casa físicamente y no estar presente. Sí. Ese comentario, ¿no? De que estás en el teléfono, estás en las redes, cada vez es más común porque hay redes. O sea, quiero decir así entre paréntesis, yo tengo 2 hijos y tengo un nieto. Aunque me veo como de 20, no tengo 20. Mi hijo tiene 28, mi hija tiene 20, y recién cumplidos los 3, y mi nieto tiene 9. Entonces yo ya tengo recorridos mínimos 28 años de experiencia de ser papá, lo cual no me hace un superhombre, pero me da ciertos atisbos acerca de la conducta de los niños, porque he visto 3, o sea, he crecido a 3, vaya. Una, cuando el papá no está presente físicamente, el niño siempre va a buscar a un modelo de conducta a seguir. Sí. Así es. Si no es papá o mamá, va a ser quizá el hermano mayor, o la hermana mayor, o un tío, o el abuelo, o la abuela, pero si no, a veces son los amigos. Exacto. Exactamente. Entonces, van a empezar a aprender cosas que a lo mejor a nosotros no nos van a gustar. Por eso es de que nosotros nos tenemos que tomar el tiempo, señores, es importante, no es suficiente con que procreemos niños, tenemos que crecerlos. Es una función y es una labor de amor realmente, es como plantar una semilla y encargarte de que esa semilla crezca, que tenga su abono, que tenga su agua, que le podemos quitar la plaguita, que le podemos cortar las hojitas secas y ver cómo esa planta poco a poco va creciendo y eventualmente da flor y fruto. No es trabajo
de unos meses ni de unos años. Cierto. Cuando tienes un hijo, te aventas una bronca mínimo como de 20 años. Y Mínimo. 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 Hay Pero chavos en que a realidad, los 20 y tal, como que Wow. agarran la onda. Pero hay Ajá. otros que de repente tienen 23, 25 y siguen igual. perdiditos. Entonces hasta hay que de estar ahí con 30, ellos ¿eh? porque son tus hijos. Sí, y cada vez se retrasa más. Porque ahora, antes la adolescencia se acababa a los 19. Sí. Yo soy un chavo ochentero, fui adolescente en los 80s. Mi adolescencia se acabó a los 19. Y aliviando tu papá porque hay que trabajar. Si quieres seguir estudiando, a ver cómo le haces. Hoy en día conozco casos de gente que en sus 30 siguen siendo adolescentes y se la pasan jugando videojuegos y no quieren recoger su cuarto y no quieren tener responsabilidades. Entonces también tenemos una situación que se está dando aquí como de una especie de adolescencia extendida, ¿no? Bueno, regresemos al tema en particular. Los papás no están presentes. Los papás tienen que hacer tiempo de calidad para sus hijos. Así los dejen en una guardería o los dejen con la abuela o con la tía. Pero cuando usted recoge a su hijo, se tiene que dar tiempo para platicar con ellos, cómo fue tu día, cómo estuvo la escuela, Así qué es. hiciste, qué te pasó, qué no te pasó. así es. Tienes tarea, te ayuda a hacerla, báñate, come, no sé. O sea, La y esos, comunicación, ¿no? Entre Sí, padres claro, e hijos, eso mire, ¿no? Esa comunicación. así sean 15 minutos, pero de calidad. Enfócate en él o en ella, Cierto. ¿no? Que tu tiempo realmente sea estar presente, pues. Presente es en todo mi cuerpo y mi atención. Y no confundir la cuestión material, porque muchos de los papás quieren darle todo a sus hijos para de alguna manera Compensar. compensarlo. A veces ese es también un poquito el sentimiento de culpabilidad del papá, que se la pasa trabajando 60 horas a la semana, que se va bien temprano, que regresa bien tarde y que ve a los chamacos dormidos y nada más los ve un ratito el fin de semana y está cansadísimo, que hay que entender también esa situación, Claro. pero hay alternativas. Entonces Claro. de repente es como, mira, aquí está esto, te regalo aquello, vete al cine con tus amigos, lo que sea, porque también de pronto nace como esta cuestión de la culpabilidad, ¿no? De que quiero Claro, uno compensar. como papá. Y de pronto nos encargamos, y este es un error que hemos cometido sobre todo la generación X, ¿no? O sea, los que andamos ya del 40 para arriba, y es el hecho de que de pronto nosotros queremos darles a nuestros hijos lo que no tuvimos, Exacto. pero no es la experiencia de ellos, la nuestra, por lo tanto ellos de pronto crecen sin saber valorar. Exactamente. No saben valorar las cosas y de repente te piden otro teléfono u otro juego como si cualquier cosa. Y dices, me cuestan 5 centavos. Exactamente. O sea, por favor. Entonces hay que entender muchas cosas, pero hay que empezar a entendernos a nosotros mismos, porque si no nos entendemos, tampoco vamos a entender que nuestro hijo es el reflejo de nosotros mismos. Sí. Es el reflejo de mi hogar, es el reflejo de mi vida en pareja, es el reflejo de mi árbol genealógico. Y tenemos que empezar a hacer esas cosas conscientes, porque los hijos traen justamente esta herencia, ¿no? Del ADN, ¿no? De la genética nuestra. O sea, no nos ganamos los chamacos en una rifa, pues, ¿no? Son nuestros hijos son y nuestros son genes, nuestros genes. Entonces, cualquier cosa que adolezca a mi árbol genealógico o a mí mismo, como pareja, le va a adolecer a los hijos. Sí. Es muy importante discutir esa Muy parte. cierto. Pues por eso tenemos a Valentino aquí, Exacto. porque de veras yo estoy como Una eminencia. Sí, Sí. Rudy y yo de traerlo como invitado. ¿Por qué? Porque los temas que habla, como a un momento comentaba del suicidio, fue uno de los programas que grabamos y no me dejas mentir, Valentino, pero yo estaba, fue uno de los temas que yo, tengo 2 temas que yo estuve pasmada. ¿Por qué? Porque aquí mi compañero Valentino está tan compenetrado con el tema, que era un tema muy delicado, ¿no? Sí. Para Sí, mencionar. bastante. Entonces sí tenías que ser un poquito muy sutil en lo que uno comentaba. Sí. Y por eso está aquí, porque con él yo sigo aprendiendo. Yo soy tu fan, Valentina. Ay, Tengo que yo confesar. también. Así Gracias. que Ay, qué amables, qué linda. Sí, Me van a aparte- poner colorado. Sí, yo sigo su carrera, que es un Qué excelente linda. actor, conductor. El que yo lo conocí hace un año, Ajá, como Más- año y medio casi. algo más. Sí, sí. Y desde ahí lo adoré. Ah, qué Lo linda, adoré. qué Sí, hermosa. Valentino. Sí, pues no, gracias chicas, de veras. No, a ti, a ti. Tiene pires. Gracias. Sí. Para mí es un placer compartir, porque aparte soy una persona muy curiosa, me encanta aprender. O sea, tengo 51, señores, y sigo aprendiendo todos los días porque creo que eso es mi misión en la vida, aprender para poder comunicar ese aprendizaje a los demás. Claro. Por eso soy profesor, no maestro. Maestro se requiere mucha maestría, cosas que yo no soy. Pero profesor es el que profesa la fe. Estoy en pro de la fe, en la humanidad, en la juventud y en el arte, porque soy artista. Entonces, gracias por la invitación y por dejarme jugar con ustedes. No, 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 es un al gusto y es un contrario. placer. Es un placer. Y un te honor, agradecemos la verdad, Vámonos. infinitamente. un honor. Y
qué bueno que estás aquí con nosotras, apoyándonos en este nuevo proyecto. Y pues no va a ser la primera vez, va a ser aquí en adelante, cuando claro. tengas chances, que me vienes. Si no estoy en Hollywood, estoy aquí. No, es verdad, ¿eh? Sí, si porque no se dentro nos de va, poco- si no se nos va, Ajá. porque Sí, ya te- debemos reconocer que es un muy buen artista, Muy buen artista. y que no lo roban. Sí. Sí, pero regresando al tema, Bueno. wow, es que sí son muchos puntos, Valentino, que y es que es un caso, como decía Ruth, empiezan de niños, o sea, a partir de los 11 años, Sí. o sea, secundaria, Mira, tenemos, eso es un foco de alerta, ¿no? Con los muchachos. A mí me tocó Para algo poder. muy especial. Bueno, dentro de mi trabajo yo estuve dentro de las filas de la Policía Municipal en el área de violencia doméstica y Era de los que me correteaban hace como 20 años. Sí, ella y, fue. bueno, estaba en esta área donde precisamente nos tocaba trabajar con todos estos niños, todo lo que genera violencia doméstica, y en específico los niños ingobernables, los papás no sabían qué hacer con ellos. Exacto. Aquí se lo traigo, no sé qué hacer ya con él. A ver, señora, la responsabilidad es de usted. Claro. Vamos a apoyarle como seguridad pública, pero también usted tiene que poner su parte. O sea, el niño está en este punto porque usted lo ha permitido, Así es. definitivamente. No le ha puesto la atención, no le ha dado los cuidados, no lo ha educado y no le ha implementado valores y respeto. Yo quiero decir algo. Nadie puede dar lo que no tiene. Claro. Entonces los papás que tienen hijos ingobernables, primero tienen que mirarse a sí mismos a ver qué es lo que está mal en mi vida. Ujú. Yo no puedo darle a mi hijo lo que yo no tengo. ¿No? Si yo quiero que mi hijo sea disciplinado, pero yo soy indisciplinado, no le puedo. Porque al Entonces fin yo y al inculcar cabo- esa disciplina. Sí, al fin y al cabo son Son espejos. realizan el patrón de conducta los niños, ¿no? Sí. Son un patroncito de conducta, una esponjita. Así es, creo que, como dicen, depende cómo sea el hijo, es semejanza de los papás, Claro. ¿no? Eso Claro. sí. si Mira, hay el un niño- dicho gringo que me encanta que dice, la manzana no cae lejos del árbol. Ok. ¿Sí? Los hijos ¿Correcto? son totalmente modelados, ¿no? En la imagen de los padres. Claro. Yo tenía, por ejemplo, cuando maestro, yo tenía estudiantes que no les gustaba leer. A mí me fascina leer, pero a ellos no les gustaba leer. Entonces, obvio, yo los tenía que poner a leer porque pues es parte de, ¿no? de la currícula que se lleva en las escuelas. Entonces venían los papás y de pronto tienes estas juntas con los papás, ¿no? Para hablar del desempeño educativo del niño. Y te decían los papás, oiga maestro, pues fíjese que el niño no le gusta leer, no quiere leer en casa. Y yo le preguntaba inmediatamente, le volteaba el chirrión por el palito y le decía, a ver, vamos a ver, ¿no? El niño tiene 9 años, pero usted, ¿lee en casa? Nomás la caja del complex. Pues no lee en casa. Si usted no lee en casa, ¿por qué cree o por qué espera que su hijo lea? ¿Qué hace en casa? Veo la televisión después del trabajo porque vengo cansado. ¿Y qué es lo que hace el niño? Se la pasa viendo la televisión. Claro. Hello. El niño va a hacer lo que tú hagas. Sí, es correcto. Los papás, y desgraciadamente muchos de nuestra generación, los papás mexicanos y otros papás, pero yo me enfoco en mi comunidad, tenemos esta idea de que si le decimos al niño qué hacer, lo va a hacer. Tiene que hacerlo porque yo se lo dije. Discúlpeme, los niños no aprenden así. Los niños aprenden de ver. ¿Sí? Claro. Lo que yo veo que tú haces, papá, es lo que yo voy a hacer. Y sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, es Casos de correcto. niños que les dice, mira, no debes de tomar porque es muy malo, no debes de fumar porque es muy malo, pero el papá se la lleva pisteando y fumando, Exacto. pasan los años, el chavo llega a los 14, 15, 16, ¿y qué crees que hace con los amigos? Y te lo dicen en tu cara, ¿no? Al cabo que A tú ver, hiciste Fuman y eso. toman. ¿Por qué lo haces si te dije que no lo hicieras? Papá, lo has venido haciendo desde que me acuerdo. Sí, Ojo. eso por ejemplo lo de la lectura, ¿no? Lo de la lectura. Yo en un momento... ¿Cuántos libros lee? No, Dígame. No. No, yo me Y es identifiqué que con la lectura, En, yo no en, sentía así. con mi ¡Oh! último hijo, realmente yo patada, diga. no leo. Y mi hijo no lee. Hombre. Pero por ejemplo los dos mayores, bien acostumbrados a la lectura, en su momento, y es algo que me enorgullece mucho. Yo estudié mi universidad ya grande, ¿no? Madurita, digamos. Claro. Entonces, cuando ellos se sentían un poco, pues, desesperados porque ya sentían que no podían, trabajaban y estudiaban,
Y yo les dije, hijo, pues es difícil, pero si tú pudiste, mamá, claro que yo también voy a poder. Entonces, Exacto. realmente es un espejito y ya está Sí. comprobado y a mí me Y ese enorgullece fue eso un porque muy buen de ejemplo verdad, para ya ellos. mis hijos ya se graduaron, los Sí. dos, Una buena y motivación. estoy Excelente. súper contenta, ¿no? Felicidades. de ver eso. Pero con el otro Sí. sí, la lectura, no. Hay que tener mucho cuidado donde, Sí. donde pisamos. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Los pasos que damos, porque nuestros hijos los vienen siguiendo. Sí. Así Los es, vienen correcto. siguiendo. Ellos son una copia nuestra. Entonces, ojo, copy-paste casi, Sí. ¿no? Entonces, bueno, las causas efectivamente son muchas, pero si un niño empieza a representar estas conductas de pronto de que no quiere obedecer, de que no quiere hacer, es uno, porque algo está sucediendo ahí que no es correcto, o desde su perspectiva al menos, ¿no? Recuerden que los niños pequeños, sobre todo de 7 años para abajo, donde aún no se les ha desarrollado el cerebro crítico que se desarrolla a los 7 años, los niños ven las cosas de una manera muy egocéntrica. Es decir, todo lo filtran a través de ellos. Si algo bueno pasa, creen que fue por ellos. Si algo malo pasa, como separaciones de papás, también se echan la culpa, ¿sí? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en ese sentido. Y la otra razón, por supuesto, es modelar al niño o a los niños el comportamiento que quieres que tengan. Claro. O sea, si tú no dices buenos días, buenas tardes, con No, permiso, gracias, por favor, no esperes que el niño lo diga. Claro. Exactamente. Sucede otra cosa en mi raza, somos muy coloridos y folclóricos. Sucede, y lo he visto mucho, que cuando los niños están chiquititos, digamos 2, 3 años, les encanta a la familia enseñarles groserías. Por ejemplo, dile, Ay, sí. y a aquel dile, y tírale con este, y tírale el zapato. Y todo risa y risa. Lo he visto en muchísimos casos, ¿no? Así es. Pasan los años y el niño ya no tiene 3, ahora tiene 8. Y de repente ya no es gracioso escucharlo decir una palabrota a la tía, eres una pip. Claro. O le avienta el zapatazo al hermano, ya no es gracioso. Oye, ¿por qué? No lo hagas, ya te dije que no lo hagas. Es como, perdón, y toda la formación que le diste. Y aquí quiero decir algo. Los primeros 7 años son claves para la formación de un niño. Haga cuenta que está formateando la computadora. Claro. Si usted le enseña a un sentido de la justicia, que sea justo, o sea, no por el hecho de que somos adultos vamos a imponernos sobre los niños. Es que yo sé lo que le conviene. Mira, tal vez creas que sepas lo que le conviene. A veces, tal vez las decisiones no son tan buenas, ¿sí? Entonces, es bueno informarnos, es bueno leer, es bueno acudir con profesionales, Sí. informarnos para poder darles un mejor servicio a nuestros hijos, ¿no? Y modelar ese comportamiento justamente que yo decía, ¿no? Así es. Entonces por ahí empezamos, siempre es en el hogar. Y papás, con todo el respeto que me merecen, pero los hijos son un reflejo nuestro. Si usted no está a gusto, si no está contento con cómo se comportan sus hijos, el problema no está en ellos. Desgraciadamente el origen del problema son Hay que nosotros. analizarnos Y hay que arreglarlo como primero papás. antes que podamos impactarlos a ellos. Así es. Pues, wow. Wow. ¿Seguimos? Écheme otra. ¿Por Te dónde? toca. Te toca, Te dice. toca porque... O yo les pregunto algo. Ahí es ah. Sí. No, sí, es que definitivamente hay tantas cuestiones que yo, aún así, a pesar de que he visto muchísimas cosas en mi trabajo, también en su momento fui profesora Mamá. de preescolar, Vámonos. primaria. Eso nunca me lo contó. Sí. También trabajé para la primaria y preescolar. Órale. Y sí, definitivamente Y arrestaba a los niños. De Sí, pronto. los arrestaba, a ver. No hiciste la tarea, Juanito, quedas arrestado. 3 días de arresto. Yo sí les decía, no tiene recreo. Y sí, me tocaba mucho ver, por ejemplo, en los casos más fuertes de rebeldía es cuando los papás se divorcian, Exactamente. cuando hay problema entre ellos, Sí. que digamos no... Pleitos, abusos. Sí. Dígalo con sus Golpes, palabras. golpes. Exacto. Y ahí hay un poco más de rebeldía. Ellos creo que quieren llamar la atención de alguna manera. O están sufriendo. Sí, Es una manera en que gritan el sufrimiento. está. Me ganó Es una la manera en que palabra. gritan la frustración. Sí, ¿no? claro. Imagínense para un niño de ¿Ves todo 7 eso? años, chiquito, ver a un papá que mide 1,80, grandote, fuerte, que llega a lo mejor un día enojado o ebrio y empieza a gritar, a aventar cosas, a golpear o maltratar a la mujer. O sea, para un niño es terrorífico. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba morrito, así es. morrito dije, yo veía a mi mamá y la veía gigante y decía, wow, se enojaba y era como que, sí, jefa, lo que usted diga. Sí. Pero ya después cuando tenía 15 años mi mamá me llegaba por acá, ¿no? Eventualmente me llegó al hombro y dices, ah, estaba muy chiquita. Pero en su momento yo la veía como gigante. Entonces los niños, hay que ver también ese punto.
todo hay que verlo a través de la perspectiva del niño, ¿no? Así O sea, es. ponte en sus zapatos y mírate tú como adulto qué tan imponente te ves a un niño de 3, 4, 5 años, Así ¿sí? es. Entonces no es en base a gritos, no es en base a violencia. Cuando un adulto pega un grito, y eso es lo bajito. Si nos vamos más lejos, pues cuando pega un golpe, ¿no? Quiere decir que esa persona está frustrada y que se le acabaron los recursos para educar a ese niño y lo único que está haciendo ahora es reaccionando negativamente y afectando el desarrollo intelectual y social de ese niño. Así es. Sí, eso es definitivamente. Yo lo viví muchas veces, te digo, dentro de mis trabajos y con mis hijos, ¿no? De alguna manera también vi otras cosas que han sido realmente buenos niños hasta ahorita, gracias a Dios. Excepto que uno no lee. Excepto el que no lee, Excepto que porque no la lee. mamá no le inculcó leer, pero ya se puso las pilas. Sí, claro. Ya, no, y aparte es un excelente muchacho. Son muy buenos muchachos. Sí. Pero sí. Mándame a la universidad, pues ahí lo pongo a leer. Perfecto. La UABC, Está por bien. cierto. Casi Hola, es. saludos a la UABC. Sí. Sí, pues como lo que comentábamos, volviendo a lo mismo, es que son muchos puntos, Valentín y Sí. Ruth. Ahorita lo comentaste, que es lo que te preguntaba cuando hay violencia doméstica, ¿no? intrafamiliar. Y intrafamiliar, que a mí este es uno de los puntos más fuertes, ¿no? Simplemente el llegar y gritar, yo como mamá expongo aquí, quizás a veces en algún momento he estado un poco irritada y Es normal. y yo le he dicho, ya, levanten las cosas, con un grito mis hijos se quedan. Sí. O sea, mamá, Es un shock. es un shock, porque a veces no hace falta, no sé, una nalgadita o en la mano, ¿no? Que igual es mejor castigos, que ese es otro punto también, ¿qué será mejor? Los castigos, o ya ven que la famosa la chancla, ¿no? Que tiro al blanco con la chancla Sí, y que esa es la chancla terapia de todas las Ajá, mamás. tiene La poder. terapia de todas las mamás, la Sí, chancla. la chancla. Entonces, Mire, a le, veces no es la mejor le voy a forma, ¿no? desmitificar la chancla. Sí, por eso te preguntaba, a veces no es la mejor forma. El castigo físico no funciona. Exacto. No. No funciona. Es que Lo único estaba que pensando hace con Valentino es también. que atemoriza a los niños Así es. y el comportamiento que el papá quiere extinguir, el comportamiento negativo, el niño lo único que hace es o lo esconde y lo sigue haciendo o lo cambia por otro comportamiento negativo. Por ejemplo, un niño que a lo mejor es contestón en casa y le pegan, se aprende a quedarse callado, pero cuando sale a jugar con sus amiguitos empieza a hacerles bullying. O sea, Sí, se transfiere. y se refleja Correcto. muchas de Es las otro veces en la la- escuela, ¿no? Ajá, es otra de las Ahora, relaciones de ellos. ¿Cuándo sí funcionan los golpes, señores? Hay un momento en que funcionan. Y es cuando los niños son pequeñitos, antes de los 3 años, un manacito, cuando están haciendo, por ejemplo, vamos a decir que quieren meter algo de repente a las clavijas de la luz, ¿no? De la electricidad. Es un decir. Entonces, si usted le dice que no una vez, le dice que no 2 veces, le dice que no 3 veces, la 4ª vez puede pegarle un grito y darle un manazo. ¡No! Y eso funciona perfectamente bien. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte comercial Me parece y bien. regresamos? Regresamos. No se muevan. Pues échale. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios.
televisión, radio y redes online. Llama a los números que están en pantalla o manda un correo electrónico para estar más informado. Da a conocer tu empresa o mini negocio. Contáctate con nosotros y crezcamos juntos. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Pues regresamos de nuevo con este tema tan importante, ya prácticamente el final. Y sobre todo interesantísimo porque pues todas las familias tienen hijos, ¿no? Es un tema que nos atañe a todos. No hay aquí padres que digas, soy intachable, soy perfecto. No es cierto. Nadie Eso es un mito. sabiendo buenos papás. Aprendemos con el primero y aún así con los que tengamos. Claro. Nunca se deja de aprender. No se deja de aprender. Yo me quedé allí con lo de los castigos. Bueno, sí, mire, solamente cuando los niños son muy pequeños, de nuevo, estoy hablando de 3 años para abajo, puede funcionar un manacito, pero es un manacito, no es pegarle con coraje, es solamente un manacito y pegas al mismo tiempo el grito y le dices, ¡no! Al hacer es como esa unión de estímulos, el niño se entra en shock y siente que le dolió incluso más, pero realmente es como, digamos, como que le duele más, a lo mejor emocionalmente, porque papá le gritó, mamá le gritó. Pero eso va a extinguir el comportamiento. Sin embargo, una vez pasada la edad, ya cuando los niños llegan a 4, 5, si no funcionó cuando estaban pequeñitos, ya no va a funcionar. Entonces, olvidémonos de eso. Algunas personas en nuestra generación erróneamente piensan que justamente los chicos nuevos, digamos los millennials, así les llaman, ¿no? Son como son, porque los generación X, pues no los tratamos como más duros. Le hace falta unas buenas nalgadas. No, señor, a nosotros nos sobraron nalgadas y nos faltó educación. Por eso no sabemos educar a nuestros hijos. La responsabilidad es nuestra, no es de ellos. Yo te voy a decir algo, los castigos que utilizaba con mis hijos. Que ahora me dicen, mamá, uy, qué castigos. Yo les tenía una sillita y una esquinita de la casa. Vámonos. Decoradita, Okay. Decoradita. Ver, una silla, chile. era la silla pensadora. Se portaban mal, Eso está excelente. Ve y siéntate ahí, vas a pensar que hiciste mal. Se levantaban, si había ofendido a su hermanita o a su hermano, me disculpas, le daba un abrazo y excelente. Ahí. Una pregunta, oiga, incomodísima. ¿Usted alguna vez se llegó a sentar en esa silla? No. A veces como gracias. mamás. Volvemos al modelaje. Excelente como idea. mamás. Sí. Pudo haber sido aplicada mejor. Ajá. Lo que sea bueno para ellos tiene que ser bueno para nosotros y viceversa. Así es. Entonces Cierto. hay que modelar siempre en base al modelaje. Sí. Muy buena idea. Yo la utilizaba en mi salón de clase. Claro, sí, hay que hacerlo. Yo trabajé pues con guardería también, entonces para mí era algo bonito. La reconocí esa porque técnica. pues ahora recapaciten, sí que recapacitaban, ¿no? ¿no? No les gritabas, No. nada. Ajá. Pero sí les hacías pensar lo que estaba El mal. equivalente en nuestra generación o las generaciones anteriores, ¿no? Como de los baby boomers que ya son más antiguos, era que en la escuela les ponían las orejitas de burro y los ponían en la esquina. Pero eso conlleva humillación pública y no hay nada peor ¿A ti te lo hicieron? que hacer exacto maestra, humillación pública, golpes. A mí me tocaron golpes. A mí también. Cachetadas, no, nalgadas, eso, pero palazos, las orejitas. jaladas de la patilla. a la Ay, patilla. santo Claus, todavía me duelen. No funciona, señores. Eso humilla a los niños y con frecuencia genera una actitud, digamos, negativa, así como un coraje que luego los niños sacan con el que pueden, que generalmente es alguien más débil. Sí. De ahí viene el bullying. Ojo. Exacto. Sí, a mí me, ahorita que lo comentas, a mí me tocó, en el pizarrón también. Me llegaron a poner una maestra, no digo nombre. Ha de haber sido la misma que me tocó, que me nalgueó a mí. Ajá. Las orejitas así delante de todos los niños. Eso es terrible. Sí, yo A mí me siempre mandaban afectó. a Sí, limpiar cómo no. y era una lloradera. De por sí soy muy llorona, ¿no? Siempre soy llorona. Sí, muy chillona. Sí. Entonces me la Pero no pasaba llore llorando. ahorita, por favor. Ay, es que ya me acordé, Llorar, me dio sí, ganas de llorar. llorar. Soy muy llorona, Pero la verdad sí, muy sensible, pero sí, me tocaron los golpes de los profesores. En mi Sí. casa, pues, bueno, mi mamá sí me dio una vez unas buenas con la
cuerda de esa de la plancha. Pero El es lo que cable. comentábamos, Sí, eran el los cable. correctivos más de antes, Sí. ¿no? Ahorita como papás tenemos que, y con todo esta más información, como papás tenemos mucha que, información. ahora sí que corrigiendo ciertas cosas que nosotros ya vivimos Exacto. anterior, para Exacto. no Y el- tenerlo ya con nuestros sí, y hijos. te comentaba yo de los castigos, a lo mejor es algo raro y a lo mejor ahorita pues me da risa y les da risa a mis hijos. Porque Pero dicen, funcionaba, nosotros- ¿no? Funcionó muy bien. Exacto, eso es lo importante. Y cuando se pegaban entre hermanos, agarraba la playera del papá. Se las y a ponía los los dos y juntos. lo traía. Créanme que hasta hoy en fecha, te estoy hablando que mi hija tiene 23 y el otro tiene 21 y el otro 17 y son tan unidos Qué bueno. como... Sí. Pues es se que no les ha enferma quitado uno la y ahí va. camiseta, toda la traen Toda Toda la traen Andan puesta, pegados. es más, ellos la piden. Fíjese que, digo, no es el tema, ¿no? Pero salió a la colación esta cuestión del castigo físico. El castigo físico se da en los hogares donde han tenido castigo físico los padres. Es decir, los abuelos le pegaban a los papás le pegaban a los hijos. Y a los abuelos le pegaban a los tatarabuelos, ¿no? A lo mejor era más fuerte, pero digamos, ese castigo físico se ha venido pasando de generación en generación y va a seguir, va a continuar, hasta que alguien decida ponerle un alto, ¿no? Pero para eso se necesita desarrollar conciencia, e informarse, entender el Exacto. problema y resolverlo, ¿no? Todo se puede resolver a través de palabras y buenas actitudes, no es necesario llegar a los pleitos. Sí. ¿De acuerdo? Estamos aquí para aprender, todos, Claro. nadie, como usted dijo, los papás, vaya, ojalá hubiera una escuela, Un manual. ojalá hubiera un manual, manual para- porque no importa qué tanto te diga, no importa qué tantas así clases es. tomes, a la hora que Siempre estás con tus aprendes. hijos es otro boleto. Así Sí. es. La práctica es totalmente diferente, pero sí es bueno que nos informemos para ser mejores padres, para crear mejores hijos, porque desgraciadamente hoy en día la ciudad y el mundo está como de locos. Así es. Muy bien. Bueno, pues Acudan con un profesionista, por favor, un Sí, psicólogo recuerden infantil. que para una emergencia de un niño ya que no lo puedan Que no controlar, puedan. existe la unidad de violencia doméstica o el DIF, ahí los pueden Exacto. canalizar. Creo que son Centros las de apoyo. ahorita Sí. los que podrían apoyarle mucho más. Violencia Sí. doméstica de la Policía Municipal y DIF. Pueden Correcto. acudir a cualquier DIF o a cualquier delegación. Efectivamente. Bueno, pues entonces, ¿traemos Tenemos- algo más por ahí? Sí, A ver, aparte de ¿qué todo hay? ese tema controversial que bueno, es un tema Interesantísimo. muy, muy extenso, ¿no? ¿Dónde lo acabamos? Sí, el día de ayer fuimos a una entrevista, Ruth, Así a es. ver a una persona, el cual fuimos a ver ahora sí que o sea, podría ser un monumento que es muy famoso en redes sociales, pero nos dimos la Ya sé tarea, cuál es. acá mi compañera y yo, de ir el día de ayer. Yo lo había visto por internet, como le comentaba a Ruth, y hay muchas versiones, muchas leyendas urbanas, ¿no? Acerca Leyendas de eso. urbanas, me encanta. Sí, ¿Qué te parece si lo vamos a ver? pero vamos a verlo Uy. para Que que lo nos- vean. Ya quiero verlo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ruth Salazar Jessica Arnold. y nuestro programa es Dos Generaciones, un mismo propósito. Y estamos con el señor Armando Muñoz García, autor de la escultura Tijuana Tercer Milenio. Que se encuentra aquí atrás de nosotros. Esta exactamente. Esta exactamente, que se encuentra aquí atrás de nosotros. Gracias, señor Alberto, por habernos recibido. Armando. Perdón. Armando Muñoz, habernos recibido en su casa este pequeño espacio para hacer unas cuantas preguntas y saber y que la gente conozca lo que es qué significó para ustedes inspiración. Son muchas preguntas que queremos hacerle a la vez. Adelante, vamos. Sí, estamos vamos comenzando. Básicamente, ¿cuál es la inspiración para usted crear esta arte? Bueno, la inspiración para haber creado esta escultura fue el centenario de la Fundación de Tijuana. Como yo soy nacido en Tijuana, soy 100% nativo de Tijuana, tuve la idea de hacer esta escultura. Originalmente la idea era hacerla en la Casa de la Cultura de 20, bueno, ya estoy pensando en pies, de aproximadamente 15 metros. Pero cuando lo propuse a la Casa de la Cultura, a la directora, entonces la directora aparentemente no le interesó y vi que el tiempo iba corriendo para acercarse al centenario de la Fundación de Tijuana, la festividad del centenario, y fue cuando decidí venir aquí y hacerlo en esta propiedad, aunque no era exactamente el tipo de urbanización que yo había ideado. La idea, como dije, era hacerlo en un lugar bien urbanizado y qué más que en la Casa de la Cultura de Tijuana. Entonces fue cuando dije, pues ahí no importa, el chiste es hacer un monumento para celebrar los primeros 100 años de la Fundación de Tijuana, que es mi ciudad. Esa es la verdadera inspiración. Hay muchas historias, claro.
En el internet hay muchas historias que no son verdaderas. Parece ser como si cada año saliera una historia nueva que la inventan. A alguien se le ocurre hacer su propia versión de la creación de la escultura Tijuana Tercer Milenio, pero pues no deja de ser un cuento urbano. Pero la verdadera historia es eso. Sí hubo una modelo, no lo niego, pero eso no tiene nada que ver con que yo se la haya hecho a la chica en sí. Hubo una modelo porque pues de alguna manera se requería, tiene que haber una base para el tipo de anatomía que se requería en ese tiempo. Pero pudo haber sido esa chica, pudo haber sido otra chica con el mismo tipo de anatomía y pudo haber sido quien fuese, siempre y cuando tuviera esas características físicas. Pero que yo se lo haya hecho a la chica, honrarla. Hola, ¿qué tal? Muy bueno. Interesante. Sí, está súper genial. Yo les recomiendo que vayan y lo visiten. La mona. Bueno, pues esto es Nos todo. vemos por el día de hoy. ¿De veras? ¿Ya tan rápido? Sí, ya. Ay, ya me quedé con ganas, oiga. Ya sé, nosotros también quisiéramos estar aquí todo el día. Muchísimas gracias por Gracias estar a aquí. ustedes, gracias Y a ustedes. te Gracias esperamos a muy pronto. ustedes. Pues esto Sí. fue Dos Generaciones, un mismo propósito. Cuídense mucho, nos vemos el Hasta la próximo próxima. miércoles. Bye. Bye.